enfermedad, no enfermedad, no comorbilidad, ni, ejemplo, tuberculosis con cavitaciones que podrían requerir a futuro terapias o cirugías, ¿vale? Secuelas de meningitis, por ejemplo. Entonces, no solo involucra el tema biológico, sino también involucra un tema de salud pública. Es el mayor desarrollo que tuvo el ser humano para combatir a los microorganismos. Gracias a las vacunas estamos nosotros con vida y gracias a las vacunas tenemos más población. Bien, imagínense que no hubiera una vacuna contra el COVID-19, hubiera diezmado a la población. Imagínense que no hubiera una vacuna contra la neumonía, ¿vale? Hubiera diezmado a la población. Por lo tanto, las vacunas han hecho que nosotros sobrevivamos mucho más tiempo en esta tierra, como seres humanos y como población en conjunto. En este artículo ustedes van a tener acceso en la parte izquierda a lo que son conceptos básicos, antígeno, protección, etc. Y aquí tenemos obviamente el detalle de lo que ocurre a nivel mundial, ¿vale? No se olviden que hay una enfermedad erradicada por las vacunas. ¿Cuál es la enfermedad erradicada por las vacunas, chicos? La única erradicada, que han de llevar en microbiología y todo. Y también en patología y en fisiopatología, inclusive en la TLC. ¿Qué enfermedad se ha erradicado por la vacuna, perdón? O por vacunas. Hombre, son 33, uno tiene que saber. La viruela, Doc. Muy bien, la viruela, ¿qué año? Chuta. ¿Alguno? Ahí tienen internet, todo pueden buscar, que sí. Estamos en la época de buscar información. El último paciente ha sido contraportada del libro de Cheneway de inmunología, por si acaso. ¿Cómo es? ¿Qué año? Quizá cuando sus padres eran pequeños. 1796, Doc, por Edward Jenner, el creador de las vacunas. No, a ver, muy buen dato. Él ha empezado la vacuna, pero se ha erradicado la viruela en 1978. El último caso reportado por un paciente en 1978. Pero sí, Sir Edward Jenner en 1798, 96-98, empezó con la vacunación contra la viruela, el smallpox. Luego vamos a ver ese detalle. Buen dato, señor. Entonces, en ese sentido, contra la tuberculosis tenemos, se está haciendo investigación sobre HIV, el COVID-19, hay contra el ébola, contra una cepa del ébola, no contra todos los ébolas. Por lo tanto, han visto que el de ébola, por ejemplo, está causando una pandemia a nivel de África, de que se transmite de humano a humano, nada más. Entre comillas, mortal, pero no hay vacuna contra eso. Y hay muchas vacunas que están en desarrollo. Ejemplo, la difteria se introdujo en 1940 y de 50,000 pacientes que habían disminuyó a nada prácticamente desde el 2003. Fueron aproximadamente 63 años en los cuales ha disminuido su tasa de morbilidad de la difteria. Esto es en el Reino Unido. De meningitis, introducido en el año 99, vean, de 1,000 casos. De influenza, eran 900 casos en el año 92 y con la vacuna ha bajado. Bueno, hay picos, porque se refiere a picos de enfermedad, por ejemplo, por aspectos epidemiológicos, migraciones y demás. La polio se introdujo en el 56, vean, 2006, no había nada, hasta 7,000 casos había. El sarampión, vean, en 68 se introdujo, de 700,000 casos que llegó alguna vez a prácticamente ninguno. Y también el tema de la pertusis, ¿no? De la coqueluche. Entonces, igual, bajó bastante. Vale, son del Reino Unido. Entonces, las vacunas han constituido una etapa importante dentro de lo que sería la medicina. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. Hay el tema de la protección pasiva. Eso ocurre realmente en los infantes, en los niños. Cuando nace un niño y por la leche materna se transmiten anticuerpos contra ciertos patógenos. Y eso da una protección al infante contra esas enfermedades de momento y contra muchos microorganismos también. La leche materna no solo involucra nutrición, sino también involucra inmunidad. Por lo tanto, ese paso de anticuerpos protege de cierta forma
al niño contra ciertas enfermedades. ¿Qué tipos de vacunas tenemos según la tecnología? Virus inactivos o debilitados, que es, por ejemplo, contra el COVID-19 hubo BCG, contra la varicela, ¿vale? Sarampión, rubiola, paperas. Entonces, son tecnologías que utilizan virus. Contra el COVID-19, la vacuna, la chinita, la Sinopharm, si no me equivoco, pues era una vacuna de un virus atenuado. Particularmente, son las mejores vacunas desde el punto de vista inmunológico según mi criterio. O también son microorganismos completamente muertos. Así que producen el microorganismo muerto y es, por ejemplo, contra la polio, influenza, hepatitis, rabia. Y la primera que fue en el 1896 con la tifoidea. Contra 1798, lo decía el smallpox, que es la viruela, fue Sir Edward Jenner, la primera, que eran obviamente virus atenuados. Recordemos, luego vamos a ver el video de este sentido. Toxoides, en el 1923, fue la primera contra difteria y tétanos. Subunidades proteicas purificadas, por ejemplo, contra pertussis, hepatitis B, anthrax por la primera en el 70, hepatitis A. Similar a virus, partículas similares al virus, como el Human Papillomavirus, que sería el Gardasil, por ejemplo, y la hepatitis B fue la primera, que son, obviamente, en ese sentido, partículas virales. Otras vesículas de membrana, por ejemplo, que están contra el meningococo, la primera fue en 87. Luego tenemos polisacáridos conjugados con proteínas, que es el influenza, y la primera es en 87 igual, contra la influenza. Vectores virales que son nuevos, el ébola, por ejemplo, 2019, basado en ácidos nucleicos, nuevo también, 2020, contra el SARS-CoV-2 para COVID-19. En experimentación, los vectores bacteriales y las células preendoras de antígenos, que también se pueden emplear contra cánceres, sobre todo los preendoras de antígenos son vacunas antitumorales. ¿Qué ocurre cuando pasa esto, una vacunación? Pues ese antígeno que ustedes han visto, cómo se ha producido, ya sea un virus atenuado, un polisacárido y demás, siempre se introduce al microorganismo a través, la mejor vía siempre es la parenteral, que significa a través de la piel, ¿vale? Intramuscular, subcutáneo, intradérmico, lo que ustedes quieran. Las orales, por ejemplo, como la polio, tienen su efecto. Hay algunas inhalatorias en desarrollo, también tienen su efecto, pero es mejor siempre una polio parenteral que una polio oral. La polio oral también te protege, ¿vale? Entonces introducen el microorganismo y las vacunas siempre van con un adyuvante. ¿Qué es adyuvante? Es una sustancia que hace una estimulación mayor al sistema inmune. Por lo tanto, esa respuesta es mayor. Ese adyuvante más la vacuna que estimulan van a llegar a una célula dendrítica, una APC, Antigen Presenting Cell, que a través de los PRP, receptor de reconocimiento de patrones, o patógenos, Pathogen Receptor Recognition, reconoce. Y luego esta célula, cuando son patógenos intra o extracelulares, dependiendo MHC1 o MHC2, presentan a través de MHC1 o MHC2 este antígeno. Si es MHC1 al CD8, si es MHC2 al CD4, que es las células helper, la CD4, y la CD8, las citotóxicas. Vamos por las 8 que están en la parte inferior. Estas células citotóxicas, ¿vale? Lo que va a ocasionar es que se va a convertir en una célula CD8 efectora inicialmente, es decir, que va a atacar a esta bacteria, a este virus, etcétera. Recordemos que las vacunas estimulan esta generación, luego con ingreso el patógeno van a ser y se convierten en células de memoria. Finalmente, estas van a quedarse como que han reconocido algo y lo van a atacar. Obviamente, en el transcurso de este tiempo son 72 horas aproximadamente lo que se espera para que tenga efecto la vacuna de manera ideal. ¿Vale? Para generar células citotóxicas que eliminan células infectadas por el virus o la bacteria en este caso. La CD4, por otra parte, estas van a ayudar a las células B. Son cooperadoras. ¿Y qué van a hacer con las células B? Van a colaborar para que estas produzcan unas células que generen anticuerpos. Los anticuerpos, obviamente, van a tener esa función de generar células
plasmáticas. Las células plasmáticas son células de memoria que van a producir anticuerpos en ese sentido. Esa proliferación de células B de memoria va a hacer que las células de nuestro cuerpo recuerden ese patógeno de aquí a cierto tiempo. Por lo tanto, hay microorganismos que dan una memoria inmunológica más fuerte, otras una memoria inmunológica más débil. Hay algunos que quieren refuerzos, que necesitan refuerzos, y otros con una sola dosis es suficiente. ¿Para generar qué? La memoria. Y esa memoria, obviamente, es importante porque es la fundamentación de lo que serían las vacunas. Muchas viven en médula ósea, long life, de larga vida, y otros viven en tejidos periféricamente, esperando al encuentro antigénico ideal para desencadenar una respuesta inmune. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el cuerpo... ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor, se lo escucha. Vale, vale, es que me sale un mensaje de que debo volver a hablar. Este aspecto hace que, por ejemplo, haya titulaciones de anticuerpos. Las titulaciones de anticuerpos nos dan idea. Cuando se encuentra el antígeno por primera vez con el cuerpo, con un patógeno, lo primero que genera es IgM. Y luego IgG, que es la memoria. Hay IgGs 1, 2, 3, 4 isotipos de IgGs, y de acuerdo al tipo de patógeno, vamos a tener, por ejemplo, una incubación larga o una incubación corta. Por ejemplo, el Haemophilus influenza tiene incubación corta, mientras el hepatitis B tiene una incubación larga. Por lo tanto, cuando hay la vacuna, por ejemplo, cuando se introduce la vacuna, lo que ocurre en este detalle es que esta primera exposición y esta para los dos dura al mismo tiempo, pero en la segunda, con hepatitis B, tarda un poco más en tener los títulos de anticuerpos, pero en otras tarda menos. Por lo tanto, hay patógenos que van a necesitar un tiempo para una respuesta adecuada. ¿Vale? De aquí obviamente está la protección de largo tiempo, que es como, por ejemplo, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no requiere otra dosis, es vacuna única. ¿Cuánto tiempo dura? 40, 50 años. Entonces, hay patógenos que generan una respuesta inmune mal. ¿Qué ocurre con las vacunas desde el punto de vista y la generación de las células de memoria? Es decir, he generado células de memoria, mi vacuna sigue funcionando. Ejemplo, voy a la facultad, mi amigo tose en mi cara prácticamente por mal educado. Me inocula Haemophilus influenza. ¿Vale? Yo estaba vacunado. Si estaba vacunado, quizá ni me enfermo o simplemente tengo resfrío muy ligero, muy leve. Pero, ¿qué pasó con el SARS-CoV-2? Pues nadie estaba vacunado, nadie tenía esa memoria. Entonces, ¿qué pasó? Pues había una persona que se enfermó. Vale, fue a China, a Estados Unidos y se enfermó. ¿Y qué pasó después? Pues como no estaba vacunado, de los 100, se han enfermado 98. Entonces, dos que no, por diferentes aspectos biológicos, inclusive de receptores. Pues cuando hay vacunación de baja cobertura, significa de baja cobertura, ¿vale? Pues aquí tienes el paciente enfermo en color naranja oscura, y en naranja claro los pacientes que han sido vacunados, y los celestes, los susceptibles, pues ocurre que casi un 50% va a tener esa enfermedad, ¿vale? Dos no, pero esto está protegido. ¿Por qué? Porque ha sido vacunado, ¿vale? Ha sido vacunado. Mientras, cuando hay una gran cobertura, una buena cobertura de vacunas, pues esta persona enferma, respecto a los 95 que estaban vacunados, pues prácticamente no va a cambiar ese dato epidemiológico, porque va a mantener 95 niveles. Se entiende entonces que la vacuna te da una protección, y se llama vacuna del rebaño, la herd protection, vacuna del rebaño, que genera como una barrera alrededor para que esa población se mantenga de cierta forma evitando la transmisión de la enfermedad. En el SARS-CoV-2, COVID-19, esto se ha visto manifiestamente en poblaciones susceptibles. Ustedes tenían 3, 4 hermanos enfermos o familiares y el otro enferma, pero al menos los vecinos y no tanto, porque
combatían la enfermedad de cierta forma con los anticuerpos que tenían. ¿Vale? Aquí tenemos otro tipo de vacunas, que son los polisacáridos y las células B, con sus receptores de antígenos, que son los B-cell receptor, y la producción, por ejemplo, de inmunoglobulinas. Pero estas son de muy corto tiempo, la IgG2, IgM, son de muy corto tiempo. Entonces hay algunos patógenos que requieren ayuda de un carrier de proteína, que dice carrier proteico, que genera una respuesta mayor con una sola cooperadora y genera inmunoglobulinas de tipo IgG3, IgG1 con el switching class, el cambio de clase de inmunoglobulinas, esas son de larga vida, viven mucho más tiempo. La idea de las vacunas es producir siempre células de larga vida, de largo tiempo, para que el sistema inmune pueda combatir a las mismas. ¿Ok? No sé si tenemos más gráficos, me parece que no hay más gráficos, nada. Denme un segundo, vamos a ir a la clase. Vamos a entrar a Machines, entro, voy al estudio y presentación. Denme un segundo. Algo me generó vacunas contra el Alzheimer, no sé por qué, hace 2 minutos, o alguien lo hizo, pero no pasa nada. No hay vacuna contra el Alzheimer, lo siento. No sé, o sea, no, dudo que sea autogenerado, pero algo pasó, vamos a manejar después eso. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, es bastante complejo. Yo soy gerontólogo, trabajé en España como gerontólogo, soy médico en Bolivia y soy médico en España. Somos pocos los docentes que pueden trabajar en varios países. Entonces yo les hablo con experiencia. Experiencia no solo es de médico en Bolivia, sino también en otros países. Es un tema muy complejo. Yo tenía ciertos pacientes con Alzheimer, algunos de ellos prácticamente solo tenían reflejo de evolución. ¿Vale? Era muy complejo. Y cómo se va apagando la vida poco a poco es muy interesante desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista humano es muy fuerte. No sé si tengo buena señal, permítanme, voy a quitarla. Aquí está. Ya me está generando, voy a volver a cargar. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Vale. Estoy intentando que carguen las diapositivas. Joder, que la señal de internet es malísima en todo Bolivia, ¿no? Oh, qué locura. ¿Me escuchan? sí, doctor, se le puede escuchar. Vale, perdón chicos, mil disculpas. Voy a tener que diapositiva por diapositiva que me genere para hablar, porque no me está generando todas. Denme un segundo, voy a salir al pasillo quizá y mejore mi señal de wifi y me ayude, pero dudo. Ya, bueno, no pasa nada. Bueno, de lo que les he comentado, ese es el centro, por ejemplo,
¿Qué ocurre en los ganglios linfáticos, en los nódulos linfáticos? Pero olviden que los ganglios son órganos sistema inmune, ¿vale? Secundarios. Y hay nódulos linfoides en los ganglios, como también hay, por ejemplo, en bazo, y también nódulos linfoides dispersos en tejido linfoide disperso, por ejemplo, en urotelio. Lo que ocurre, por ejemplo, tienes aquí una célula B virgen, que no ha tenido contacto, un antígeno, MAPE, virgen. Esta, a través del T follicular helpers, TFH, recibe un estímulo, pero la APC, el antígeno presente, presenta a esta célula el antígeno. Luego esta célula B virgen, a través de la TFH, que vamos a ver un mapa inmunológico, y ese encuentro antigénico va a producir unas células de memoria y cambian el isotipo del IgM, va a cambiar el isotipo IgG o IgA, ¿vale? O IgE, si fuera, en este caso, un alergeno, o IgD, si fuera un alergeno tóxico. Pero en caso de bacterias y demás, siempre es IgG lo que más se produce. Entonces hay un cambio en ese sentido, ¿vale? Luego tenemos el tema de la protección a largo tiempo, ¿no? Anticuerpos de memoria, ¿vale? La incubación, por ejemplo, la hepatitis B, el umbral, contra el meningococo, ¿ok? El umbral de protección, todo eso, ¿vale? En ese aspecto. Luego los anticuerpos, ¿cuánto tiempo duran? Pues depende cuánto tiempo dura la célula B. Por eso hay pacientes que están con cáncer, les hacen quimioterapia o radioterapia y se les vuelve a vacunar. ¿Por qué? Porque las células de memoria se han perdido por esa quimio-radioterapia. Pero ¿qué pasa si tú estás en constante contacto con personas, por ejemplo, con sarampión y tu inmunidad se mantiene activa? Pues aunque haya alguna epidemia, tu inmunidad que has generado, reforzado con el tiempo, va a mantener esa respuesta inmunológica. ¿Vale? Entonces, de corta vida, pues son 21 días, y larga vida, pues son años de años de años. ¿Vale? Ahora, hay memorias, hay células de los disidentes. Es interesante ver los nichos celulares. El nicho celular no solo es torrente circulatorio, hay nichos. Y hay nichos en tejido intestinal, en tejido subepidérmico, en tejido pulmonar, etcétera, donde viven las células. Por lo tanto, las células pueden ingresar hacia el nicho y tener memoria de ese lugar. ¿Ok? Aquí tenemos el diseño de las vacunas, por ejemplo, con ARN y partículas, la prefusión y partículas similares a dicho, que también están presentes como tipo y mecanismos de vacunas. Obviamente, esto es un poco más molecular, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Vale? Ahora, todo esto ocurre en la parte de afuera, del círculo de afuera. El tema de dónde ingresa el patógeno, qué se produce y finalmente cómo se generan las células de memoria. ¿Vale? Entonces, este detalle de cómo ingresa, cómo y demás. Puede ser que tú tengas memoria, por ejemplo, contra la varicela, porque no te han vacunado. No era normal en Bolivia vacunar contra la varicela. Pero tu primo enfermado y tú no te has enfermado. Puede ser que tú estés en contacto con la varicela de pequeño, te ha dado la varicela, ni sabías, o tus padres no le han dado cuenta, o has pasado a enfermar, y a futuro ya no. Entonces eso ocurre normalmente. Las enfermedades son como unas vacunas prácticamente. Había alguien que decía, cuando yo era estudiante, que si alguien tiene paperas, que todos vayan a la casa con paperas para que se contagien y tengan inmunidad. Pues sí, pero si te da una orquitis por paperas, ya es mejor una vacuna, obviamente. Es un poco salvaje decir, están enfermos, vayan, enférmense todos, ¿no? Eso quizás se hacía antes, con Jenner, ¿no? Pero actualmente no. Vale. Pues no carga esto, no pasa nada. Y tenemos otra opción más para trabajar. En un segundo. Vamos a ver los milestones, machines de Nature. Es de acceso gratuito, o milestone significa hitos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en las vacunas previo al siglo XVIII, ¿vale? Lo que ocurrió con la vacuna contra la viruela en 1798, les repito, se dedicó a la vacuna en 1978, casi 200 años después. Y fueron los primeros experimentos de Sir Edward Jenner, ¿vale? En Nueva Inglaterra, y él, textual,
a un niño le inoculó. ¿Qué le inoculó? Había unas ordeñadoras de vacas, pues una vacuna de las vacas. Ellas ordeñaban y las vacas tenían, similar a la viruela, lesiones, úlceras. Entre las ordeñadoras de vacas tenían también úlceras en sus manos. Y él dijo, pero estas no se enferman de viruela y las otras sí. Ahí se le ocurrió decir, vamos, aquí ocurre algo. Entonces, lo que hizo él, cogió a un niño, le puso su inoculación, aquí está el preparado, le inoculó y el niño no enfermó de viruela. Se descubrió la vacuna, el padre de la vacunología y también, en cierto aspecto, de la inmunidad. Él no sabía de memoria inmune, no sabía de lo que era generación de respuesta, no sabía de la que era una respuesta cruzada, no sabía nada de eso, ni siquiera sabía que era un patógeno prácticamente. Y lo hizo de esa forma. Y lo hizo también porque las señoritas de alta casta se enfermaban y tenían manchas en las caras, lesiones. Entonces ellas estaban preocupadas y dijo él, si yo hago esto, pues vacuno a esas personas y originalmente no va a pasar nada. Y es lo que ocurre. Aquí vamos a ver un vídeo de cómo funcionan las vacunas. Me dicen si se puede ver el vídeo. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Denme un segundo. Está tardando esto. Me desespera. Las vacunas tienen un papel importante en la protección contra las enfermedades infecciosas. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Se puede ver? Bueno, en pocas palabras, las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunitario para detectar y atacar patógenos. Y vamos a explicarte cómo lo hacen de principio a fin. Nuestro sistema inmunitario es una red maravillosamente compleja de moléculas y células que tiene el poder de destruir patógenos como virus y bacterias. La parte del sistema inmunitario que entrenan las vacunas se llama sistema inmunitario adaptativo. Su primera tarea es reconocer a un invasor. En el caso de esta bacteria, lo hace detectando marcadores moleculares llamados antígenos que forman parte de todos los patógenos. Tras detectar un antígeno, la parte adaptativa del sistema inmunitario empieza a generar una respuesta a medida. Los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y empiezan a crear proteínas llamadas anticuerpos que se unen específicamente al antígeno. Junto con las células inmunitarias llamadas fagocitos, los anticuerpos pueden destruir el patógeno. El sistema inmunitario adaptativo también produce células asesinas, que tienen la capacidad de detectar y destruir células infectadas con el patógeno. Pero no termina ahí. Para prevenir futuras infecciones, el sistema inmunitario adaptativo también tiene memoria. Produce células de memoria de larga duración que permanecen en el cuerpo listas para bombear los anticuerpos adecuados y las células asesinas si se vuelve a ver el mismo patógeno. Esto se llama inmunidad. Las vacunas funcionan activando el sistema inmunitario adaptativo y creando así inmunidad. Introducen antígenos de forma segura para que el sistema inmunitario se entrene y se prepare para combatir infecciones reales en el futuro. Entonces, ¿qué lleva realmente una vacuna? Bueno, hay varios tipos diferentes. Una de las más comunes son las llamadas vacunas vivas atenuadas. Entre ellas se encuentran cosas como la triple vírica o la BCG. Las vacunas vivas atenuadas funcionan introduciendo una versión debilitada de un patógeno vivo en el cuerpo. Estos patógenos atenuados no son lo suficientemente fuertes como para causar enfermedades en personas con sistemas inmunitarios sanos, pero aún así pueden desencadenar una fuerte respuesta inmunitaria. Las vacunas vivas atenuadas desencadenan una respuesta inmunitaria similar a una infección real, dejando atrás las mismas células de memoria. Esto significa que algunas pueden proporcionar protección de por vida después de solo una o dos dosis. Otro tipo clave de vacuna se llama vacuna de subunidad o recombinante. Funcionan de forma diferente. En lugar de una muestra viva, las vacunas de subunidad contienen solo una parte del patógeno. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano VPH utiliza partículas huecas similares a virus hechas de una proteína que se encuentra en el VPH. Por sí solas, estas subunidades no pueden captar la atención del sistema inmunitario, por lo que necesitan un poco de ayuda de otro ingrediente, un adyuvante. Los adyuvantes despiertan al sistema inmunitario,
lo que hace que detecte los antígenos de las subunidades y empiece a crear anticuerpos y células de memoria. Las vacunas de subunidades no contienen patógenos vivos y, por lo tanto, carecen de la información genética necesaria para replicarse. Eso significa que no son infecciosas y son seguras incluso para personas con sistemas inmunitarios debilitados. Estupendo. Pero, por lo general, no desencadenan la producción de tantas células de memoria en comparación con las vacunas vivas atenuadas, por lo que no proporcionan una protección tan duradera. El entrenamiento del sistema inmunitario a través de la vacunación ayuda a proteger a las personas de la infección, pero las vacunas también pueden proteger a las personas que no pueden recibirlas. Esto se denomina protección de grupo o inmunidad de grupo. La O sea, del inmunidad de rebaño, grupo ¿no? se crea cuando un gran porcentaje de una población es inmune a una enfermedad. Funciona interrumpiendo las cadenas de infección. Sin nuevos huéspedes a los que infectar, los patógenos no pueden sobrevivir. Esto significa que si un patógeno intenta infectar a alguien que está vacunado y, por lo tanto, es inmune, muere y la cadena de infección se rompe. Si se rompen suficientes cadenas en una población, se vuelve muy difícil que los patógenos alcancen a quienes serían vulnerables. Su inmunidad protege a millones de personas en todo el mundo, pero si las tasas de vacunación disminuyen, existe el riesgo de que las enfermedades reaparezcan. Por ejemplo, el sarampión se declaró erradicado en Estados Unidos en el año 2000. Pero desde entonces, la caída de las tasas de vacunación ha provocado un resurgimiento de la enfermedad, con brotes registrados en 31 estados. Sin embargo, si su inmunidad se mantiene durante el tiempo suficiente, las enfermedades pueden erradicarse por completo. Por ejemplo, el sarampión, que se estima que mató a 300 millones de personas en el siglo XX, ahora se considera extinto. Todo gracias a la vacunación, su régimen de entrenamiento y las maravillas de la inmunidad de grupo. Vale. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Vale, entonces tenemos otro hito en el 1881, la primera vacuna atenuada, ¿vale? Tenemos los sueros que se producían, que eran como cierto tipo de vacuna, una vacuna pasiva, por ejemplo, como el suero antiofídico que se produce, ¿vale? En ese sentido. Ahora, vamos a ver en un segundo, vacunas, Galicia y América. Viaje, mapa. Yo vivía en Galicia, yo estudié en mis últimos años en Galicia, viví en Galicia, que es una región española al norte, por el Océano Atlántico. Y, por ejemplo, es en el viaje de las vacunas. Fueron niños que se utilizaron como viales para vacunas, niños huérfanos. Se los trajo desde España hasta América, inclusive llegó a Cochabamba uno de ellos, para las vacunas. Así de claro, en esa época pasaban esas cosas. Hoy en día, obviamente, es imposible. Entonces, ese viaje que tuvieron los niños para traer las vacunas, el viaje, vamos, es interesante, es Ciudad Jenner, es lo que ocurrió, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurrió originalmente en las vacunas. La expedición Salvani, la Balmis, Francisco Pastor, y vean, uno llegó hasta La Paz y Cochabamba, uno de estos viajes. Salió de Coruña, donde yo vivía, la región donde estudié, hacia la Galego, salió el barco con estos niños, con estos médicos, fue a las Islas Canarias inicialmente para vacunas, luego llegó a Puerto Rico, a La Habana, a Cartagena, Guatemala, todo lo que era estados asociados, no estados, nuevos territorios de la colonia española de esa época. Déjenme ver el año. Sí, todavía de la colonia. Caracas, Cartagena, Medellín, Lima, y llegó a La Paz, Santiago, y llegó de vuelta a Coruña. Pues no fue un viaje de una semana, fueron años. Y también llegó hasta Cochabamba, hay un reporte que llegó hasta Cochabamba, los médicos, llegó todo. Y fueron los que trajeron la vacuna, fueron los que trajeron todo ese detalle para tratar de salvar las Américas. Imagínense lo que se hizo en esas épocas, ¿vale?
Y obviamente una expedición de talla, ¿no? Aquí está, por ejemplo, que ocurrió, donde ocurrió también este viaje a la parte del oriente, ¿no? Recordemos que España se consideraba el imperio donde nunca se pone el sol, porque tenía Filipinas, donde estaba de día, estaba de noche en Europa y en América, y estaba de día en América y de noche en Europa y también en Asia, entonces se conoció por eso el imperio de la que nunca dormía, por así decirlo, que siempre tiene sol. Entonces, si ustedes tienen alguna curiosidad de aprender algo más, pues son estos, el barco que partió, ¿no? El barco de María Pita, ¿no? De A Coruña, en ese sentido, con los niños que llevaron las vacunas, ¿vale? Entonces, fue algo muy interesante que ocurrió, una expedición filantrópica, como lo dicen, y fue algo que salvó muchas vidas, muchas vidas en todo el continente americano. Por lo tanto, la historia de las vacunas es muy interesante en ese sentido, es muy interesante. Vale, no sé si tienen dudas, preguntas. Ninguna, doctor. Doctor, disculpe la interrupción. Le comento que tenemos clases virtuales con nuestros respectivos doctores. En el caso de mi grupo, es con el doctor Cordero. ¿Será que nos podemos retirar? Ya nos vamos a las 11. Por favor, la clase práctica no vamos a hacer hoy día, tengo que ser con todo el grupo. Yo voy a escribir a la señorita y coordinamos, ¿vale? Hoy ya quedamos con todo esto y con el grupo más tarde, ¿vale? No se preocupen. Es raro que Cordero tome a las 11, pero esto es por el tiempo. No se preocupen, más bien, muchas gracias y nos vemos. Más tarde nos comunicamos. Bien, ¿vale? A usted Hasta luego, muchas chicos. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.